Mis hermanos, el día de hoy estaremos compartiendo de cómo aprender a contentarnos bajo cualquier contexto dentro de la comunidad eclesial. Eso es lo que vamos a tratar de aprender. Cómo estar contento bajo cualquier situación en la esfera eclesial. Es decir, necesitamos de la comunidad de gracia para nosotros poder estar gozosos y contentos. Pero ese no es el objetivo principal o la fuente principal de nuestro gozo o de nuestra felicidad. El autor Miller, en su libro Discipulando las Naciones, él dice lo siguiente: las relaciones adecuadas entre el yo y nosotros pueden ser mantenidas si estamos relacionados con Dios. Entonces, la única forma en que podamos vivir en comunidad de forma correcta es que estemos relacionados con Dios. De lo contrario, ningún ser humano podrá encontrar paz o tranquilidad estando uno con otro. El gran teólogo Charles dijo lo siguiente: la gloria de Dios debe ser la motivación que gobierne todas nuestras acciones. Es decir, todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho con excelencia para la gloria de nuestro Dios. Y esto incluye el relacionarnos entre nosotros para que así Dios sea honrado, para que así Dios reciba la gloria. Cuando nosotros, como creyentes, cumplimos con el mandamiento de Cristo de amarnos los unos a los otros, ¿sabes lo que puede producir esto? Puede producir gozo en la vida de las personas. Cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todos nosotros nos necesitamos mutuamente para poder sobrevivir. Sin embargo, sobre cualquier cosa, tú debes recordar que todos somos teodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocemos el gobierno soberano de Dios sobre nuestras vidas y sobre su creación. Reconocer que Dios es quien está elaborando todas las cosas en nuestro entorno nos llevará a nosotros a poder convivir de forma correcta, siendo agradecido por lo que ocurre en nuestro entorno. Así que el cristiano puede decir que cualquiera que sea su situación, nada lo apartará de estar contento en su Señor. Dicho esto, quisiera compartir el argumento de este sermón, y es el siguiente: aprende a contentarte en el Señor y acompañar a otros en la aflicción. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Aprende a contentarte en el Señor y acompañar a otros en la aflicción. El título del sermón es Aprende a contentarte. Y la manera en que trataré de corroborar o afirmar el argumento que les he dado es la siguiente. Lo primero que vamos a ver es de dónde proviene el gozo. Eso está en el versículo 10. Y cuando estemos allí en el verso 10, tratando de responder de dónde proviene el gozo, vamos a ver dos cosas. Primero, el gozo vertical y segundo, el gozo horizontal. Entonces, en función de la respuesta a esa pregunta, ¿de dónde proviene nuestro gozo? Vamos a ver una respuesta divina, pero también vamos a ver una respuesta comunitaria. Es decir, nuestro gozo no estaría totalmente completo si nosotros nos aislamos de la comunidad de gracia. Lo segundo que veremos es gozo bajo cualquier contexto. Eso está desde el versículo 11 al versículo 13. Gozo bajo cualquier contexto. Allí veremos tres cosas. Primero, bajo la persecución. Hay varios sinónimos que Pablo utiliza, pero yo he colocado nada más ese, persecución. Bajo persecución. Segundo, bajo la prosperidad o la abundancia, como Pablo le dice en la Reina Valera. Y tercero, la diferencia es Cristo. Entonces, ¿cómo tratar de mantenerme contento bajo la escasez o bajo la prosperidad? Y la clave está en el verso 13, Cristo. Por último, participa en los padecimientos de otros. Lo que veremos allí es que debemos acompañar a otros en la aflicción. Dicho esto, hermanos, quisiera comenzar con el primer punto: ¿de dónde proviene el gozo? Versículo 10 dice la palabra de Dios:
Me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupaba, pero os faltaba la oportunidad. Hermanos, Pablo lo que está haciendo acá es expresando su gozo en el Señor y también el cuidado que los filipenses querían tener de él. Aun cuando la oportunidad no se había dado, eso es algo claro que deja él allí. Fíjate cómo él dice, yo estoy alegre en el Señor, me gocé en el Señor. Pablo no es una persona que es inconsciente de lo que está ocurriendo, él sabe lo que está pasando con él. Cuando él dice me gocé en el Señor, él está diciendo, a pesar de estar prisionero, yo tengo un gozo. A pesar de que Epafrodito, que es la ofrenda que los filipenses habían enviado a la cárcel allá en Roma, a pesar de que todavía no había llegado, Pablo dice, yo me gocé en el Señor. Yo me gozo en el Señor. Mi gozo todavía sigue estando allí permanente. Y él es consciente acerca de eso. Él es consciente de lo que está ocurriendo. Hermanos, Pablo en ningún momento está diciendo, yo me gozo porque estoy preso o yo me gozo porque Epafrodito no ha llegado. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que a pesar de la prisión y a pesar de que su amigo Epafrodito no ha llegado, él está contento, que es diferente. A pesar de la situación, yo estoy gozoso en el Señor. La pregunta es, ¿cómo es que un hombre que es prisionero del César, cómo es que un hombre que no puede disfrutar de sus amigos, cómo que un hombre que no puede hacer lo que tanto le gusta, que es visitar a sus hermanos en diferentes iglesias locales, cómo es que este hombre puede estar gozoso? El contexto te ayuda y te lo dice el por qué. Al finalizar el versículo 9, dice, el Dios de paz estará con vosotros. Pero ¿quiénes son estos con el que Dios de paz va a estar? Con aquellos que han aprendido que han aprendido del Evangelio, a vivir en conformidad al Evangelio. Pablo puede estar gozoso porque la tranquilidad es una realidad en medio de la prisión. Pablo puede estar gozoso porque a pesar de que aún la ofrenda no ha llegado, la tranquilidad de Dios prácticamente le ha visitado. Hermanos, en los versículos anteriores, Pablo dice, por nada estéis afanosos. ¿Y lo recuerdas por qué ellos no debían afanarse? Porque el verso anterior dice, el Señor está cerca. Debido a la cercanía del Señor, los filipenses no tenían por qué preocuparse. Más bien los filipenses tenían que ser ellos visitados por la paz de Dios. Este hombre que le ha dicho a estas personas que deben tranquilizarse porque el Señor está cerca, que la paz de Dios está en sus corazones, es la misma persona que está experimentando la tranquilidad y la paz de Dios en la prisión. Este no es un hombre que está diciendo, ustedes deben hacer esto, pero yo no lo voy a hacer. Este es un hombre que está diciendo, ustedes deben hacer esto y yo lo estoy haciendo. Él es un ejemplo digno a imitar. Así que podemos entonces decir que el gozo que Pablo tiene es un gozo que surge de la cercanía de Dios a la vida de él. Tiene paz. El gozo del cristiano no es una ausencia de problemas, sino la presencia de la paz de Dios. Mi querido hermano, si tú crees de que tú necesitas un mejor trabajo, que tú necesitas un mejor ingreso monetario hoy día, o que si tú necesitas casarte o tener hijos o tener buena salud para disfrutar del gozo del Señor, estás equivocado. Porque Pablo nos está enseñando que a pesar de, el gozo siempre va a estar. A pesar de la falta de dinero, la falta de comida, la falta de salud, el Señor le da gozo y contentamiento. Eso es lo que Él nos está enseñando a todos nosotros. Por lo tanto, el escritor tenía gozo en su Señor a pesar de la prisión.
porque el Dios de paz estaba con él. ¿Qué es lo que desea Pablo con los receptores de la carta? Que ellos entiendan que deben aprender a gozarse en el Señor a pesar de los problemas que estaban viviendo como iglesia. ¿Recuerdas los problemas de ellos? Aquí el único problema no es Pablo en prisión. Acuérdate que ellos también tienen problemas entre sí. No hay unidad porque hay unas mujeres que están contendiendo. Capítulo 4, inicio, Evodia y Síntique. Capítulo 3, al inicio, dice que los falsos maestros estaban allí en el púlpito, en el liderazgo, tratando de confundir a los creyentes. Capítulo 2 dice que también cada uno de ellos buscaba lo suyo propio. Es decir, eran personas que estaban tratando entre sí con problemas. Y a pesar de todo esto, Pablo le dice, ustedes deben estar gozosos. ¿De dónde proviene el gozo de Pablo? Me alegré grandemente. O la Reina Valera dice, me gocé en el Señor. Este es un gozo espiritual. Este es un gozo de lo alto. Esto es un gozo, hermano, que es producto de la relación que tiene el creyente con su Señor. De allí es donde viene el gozo de Pablo. Pero ¿quién ha enseñado a Pablo a experimentar esta clase de gozo? Quizás tú digas, bueno, la vida ha enseñado a Pablo a todo esto. ¿Acaso no has leído el libro de Corintios, donde Pablo dice que ha pasado por tribulación, angustia, hambre, persecución? ¿Acaso no has leído el libro de Lucas en Hechos, cuando Pablo entraba en una región y cómo lo sacaban? Hermanos, leer la historia de la iglesia en el libro de Hechos te demostrará a ti de que Pablo fue un hombre que sufrió muchísimo. Ahora, ¿se trata que el ministerio es simplemente la escuela de la vida de cualquier ministro o de cualquier creyente? ¿Se trata simplemente de ser cristiano, el que sabemos que vamos a sufrir? ¿Esta es la escuela que nos fortalece a nosotros? ¿Esta es la famosa filosofía estoica de que solamente nosotros y solo los hombres y en su fuerza está el poder, excluyendo un Dios personal? No. Se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha enseñado a Pablo a obedecer la voluntad de Dios. ¿Recuerdas cuando él decía, yo quería ir a este lugar, pero ahí vino un varón del Señor y cambió la estrategia y el plan? Hermanos, se trata de que nuestras vidas deben ser controladas por Dios. La gloria de Dios, recuérdalo, como lo decía ese gran teólogo, la gloria de Dios debe ser la motivación que gobierne nuestras acciones, su gloria. Pero el Espíritu Santo no solamente enseña a Pablo a obedecer su voluntad, enseña algo más. Y le enseña es a contentarse a pesar de la situación. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hermanos, ese gozo vertical se produce por la cercanía al Dios de paz. Para que ellos puedan disfrutar de esa paz de Dios, que lo expresa el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Dios que guarda sus corazones y sus mentes en Cristo. Ellos debían pensar en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable. Ellos debían pensar en el Evangelio. Pero no solamente pensar en el Evangelio. Mi hermano, el domingo pasado nos enseñaba que no solo se trata de pensar en el Evangelio, se trata de ¿qué? De practicar eso que se nos ha enseñado. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ese gozo vertical es quien puede permitirle a Pablo contentarse a pesar de la situación. Hermanos, Pablo no es una persona loca, no es una persona torpe, no es una persona tonta. Pablo es consciente porque ha experimentado el verdadero gozo. Él no es un lunático porque está sufriendo y está diciendo que se está gozando. No, él es consciente de dónde proviene su gozo. Pero no solo él habla acerca del gozo en el Señor. Él dice, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Pareciera como que si él estuviese como que
Al fin estos hermanos se han preocupado por mí. Pero ¿qué es lo que Pablo está dando a entender con esas declaraciones? Al fin ellos se han preocupado por mí. ¿Acaso lo tenían abandonados ellos? No. Y eso es el gozo horizontal. El gozo horizontal se produce por la cercanía de la comunidad de Dios a la vida de otros. Pablo no desea tanto, hermanos, aquello que los filipenses puedan enviarle. El deseo de Pablo no es tanto tener aquello que ellos le envían, sino poder disfrutar de la comunión de ellos. Es poder experimentar lo que la comunidad de gracia solo puede dar. Una vida miserable, una vida que no puede gozarse ni contemplar a Dios, es una vida que no puede deleitarse en la comunidad de Dios, en los santos de Dios. Es una persona que se acerca a la iglesia, pero no puede disfrutar de la cercanía de sus hermanos. Es una persona que se acerca a la iglesia, pero aún así vive amargada. Es una persona que vive desdichada. Es una persona que no puede y no tiene esto que Pablo está diciendo. Él dice, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Se trata de experimentar una relación abierta con los filipenses. Y él se los dice, ustedes se preocupaban, pero os faltaba la oportunidad. Yo sé que ustedes querían estar aquí conmigo, querían enviar a Epafrodito, pero no se daba la oportunidad. Hermanos, imagínate a un hermano necesitado que tú y yo quizás no podamos visitar por alguna circunstancia que Dios haya elaborado, pero que este hermano sepa que tú realmente quieres visitarle, que tú quieres ayudarle. ¿Cómo crees que él va a estar? ¿Crees que va a estar ansioso o afanado de tu llegada? No. Lo único que esa persona va a que es a contemplar ese gozo de la cercanía de la iglesia con ellos cuando está. ¿Ves la importancia de relacionarnos los unos con los otros? A veces creemos que todo se trata de recursos, de dinero. A veces creemos que es tiempo que no tengo. Hermano, cosas pequeñas pueden hacer que otras personas te extrañen, que otras personas te amen. Cuando un padre se va de casa a trabajar, que le diga a sus hijos, hijo, te amo, le das un abrazo y te vas. Cosas pequeñas como esas quedan en el recuerdo de la mente de cada niño. A veces creemos que necesitamos dinero, recursos para poder salir y sacar a nuestros hijos a comer algo extraordinario o disfrutarlos en algún lugar costoso. No, lo único que tenemos es que pasar tiempo con ellos. Pablo lo único que deseaba era pasar tiempo con los suyos. Él no puede hacerlo, pero los suyos no era que no querían. Recuerda que tenían problemas como creyentes. Y ellos dicen, gracias Señor, se dio la oportunidad, ve Epafrodito. Fíjate cómo se están sacrificando con lo que aman. Ahora, el sacrificio que nosotros hacemos hoy día realmente exhibe esa preocupación por los hermanos en la iglesia. El sacrificio que nosotros hacemos, ¿qué es lo que está exhibiendo realmente entre nosotros? Pablo sabía que la demora era por falta de oportunidad. La pregunta es, ¿nuestros hermanos saben que la demora nuestra hacia ellos es por falta de oportunidad? Para esto, tú debes realizar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu principal fuente de gozo? ¿Quién es el que produce un verdadero contentamiento o gozo en tu corazón? ¿Dios o los hombres? ¿Tu gozo proviene de dónde? ¿De una esfera vertical o de una esfera horizontal? ¿Cómo enfrentas tus adversidades, tus prisiones, la falta de tus mejores amigos? ¿Cómo enfrentas el no tener comunión con la iglesia? Pablo lo enfrentó gozándose en el Señor. ¿Sabías que al preocuparte por otros puedes producir gozo en ellos? Eso lo sabían los filipenses.
Los filipenses sabían que sus preocupaciones genuinas por Pablo producían gozo en la vida de este hombre. El gozo en el Señor. El gozo en el Señor. Si somos cristianos y nos gozamos en Él, debe procurar el cuidado de otras personas. Si tú te gozas y no te preocupas por otros, debes tener mucho cuidado porque probablemente ese gozo no venga del Señor. Aprende a contentarte en el Señor y a acompañar a otros en su aflicción. Recuérdalo. La vida y ministerio de Cristo es el camino de un gozo ligado a la voluntad del Padre. Hermanos, no sé si has leído las parábolas de Lucas capítulo 15. Pero si has leído esas parábolas, ahí hay 3 parábolas. Pero esas 3 parábolas tienen frases muy, muy similares. Estas parábolas nos muestran el gozo del Evangelio entretejido en cada una de estas historias. Una de las cosas que te dice la primera parábola es: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La segunda parábola acerca del dracma te dice lo siguiente: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Y la última parábola del hijo pródigo, el último verso del capítulo 15 del Evangelio de Lucas dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Observas cómo las declaraciones de Jesús, las parábolas de Jesús, lo que están mostrando es que el Evangelio ha producido esperanza y gozo en el perdido. El Evangelio lo que está produciendo es vida y esperanza en la vida de hombres que no tenían esperanza. Personas muertas en sus delitos y pecados. Lo que tú y yo podemos hacer, nuestras acciones, lo que pueden hacer en la vida de nuestros hermanos, no es salvación, es esperanza en medio de la aflicción. Es alegría en medio del dolor. Es vida en medio de la muerte. Lo que nuestras acciones pueden llegar a hacer en la vida de otros creyentes es animarles, consolarles y guiarles al Evangelio, a Cristo. Eso es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ha traído gozo a la vida del pecador al salvarnos a cada uno de nosotros de nuestra condición. Hemos visto, hermano, de dónde proviene el gozo. El gozo proviene del Señor, pero también el gozo proviene de la comunidad de gracia. Tú puedes ser un productor de gozo en el corazón de tu hermano. Tú puedes hacerlo. Puedes producir gozo en la vida de ellos. Ahora, lo segundo que nosotros vemos acá es gozo bajo cualquier contexto. Gozo bajo cualquier contexto. Vamos a leer el verso 11 hasta el 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo le está diciendo a los hermanos: he aprendido a contentarme bajo cualquier contexto. He aprendido a contentarme bajo cualquier situación, debido a que el Señor es su fortaleza. Esto es lo que hace que Pablo no sea seducido por una filosofía estoica. Esto es lo que hace que Pablo y el cristiano sea seducido por el Evangelio. Se trata del Señor. El Señor es la fuente principal del gozo de Pablo. Aun cuando estaba en prisión y sin recibir ayuda de sus hermanos, él no se afanaba, porque recordaba que el Señor estaba cerca. Al pensar en el Evangelio y vivir conforme al Evangelio, él recordaba que el Dios de paz estaba con él.
Era consciente que el Señor es quien completaba su gozo a pesar de la preocupación de los filipenses. Mi hermano, tú debes aprender a contentarte en el Señor. Fíjate lo que él dice en el verso 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pero fíjate el 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Incluso Pablo está admitiendo acá que el único que puede satisfacer las necesidades de los filipenses y sus necesidades es el Señor. Hermanos, el único que puede satisfacer las necesidades de una iglesia local no son sus pastores, no son sus predicadores o sus líderes, es el Señor. Ustedes deben aprender a descansar en el Señor. Ustedes deben aprender a ver la verdad y la realidad de la cercanía de Dios, para de esa forma tener tranquilidad en sus corazones. En un contexto como el nuestro, Venezuela, esto es difícil, hermano. Esto es difícil. Lo primero que Pablo te dice a ti es, mira, el gozo bajo cualquier contexto significa bajo la persecución, bajo la escasez, bajo las cadenas. Hermanos, Pablo, si fuese un venezolano y estuviese en nuestra época, Pablo te diría a ti, mi gozo continúa bajo la presión que vivimos nosotros. El dólar sube, 100, no sé cuánto, ya va. El dinero ya no alcanza como antes. Ya $20 no te... Hermano, con $20 tú no puedes comprar algo, casi nada. El salario de un pensionado son 130 bolívares. Estamos hablando de menos de $2 al mes. Nuestra iglesia local está llena de vulnerables y la iglesia local en Venezuela está llena de gente pensionada, gente necesitada que sobrevive al mes con menos de $2. ¿Y sabes lo que Pablo está diciendo? Aún así, el gozo debe continuar. Pablo no está diciendo, gózate porque cobras menos de $2. No lo está diciendo. Pablo está diciendo, a pesar de eso, debes gozarte en él. La escasez, la miseria, el hambre o padecer alguna necesidad, a Pablo no le privan del contentamiento. No lo puedes hacer. Tú debes continuar contento. ¿Y sabes? Él era un pastor y era un pastor bivocacional. Porque cuando tenía la escasez encima y él estaba en libertad y no estaba en prisión, él llegó a decir que sus manos le servían para trabajar, hacer tienda y así sostenerse económicamente. Estamos hablando de un hombre, de un pastor que ama el ministerio, que ama a Cristo, que ama servir a la iglesia, pero también que trabaja, ¿para qué? Para no ser carga a su iglesia. Yo escuchaba hace unas semanas atrás una predicación de Félix Cabrera, basada en Corintio, y él llegó a decir en su predicación que un amigo del pastor parece que está un poco inconforme, está un poco incómodo por el salario que la iglesia local le está ofreciendo. Y Félix fue muy claro con respecto a ese tema. Y él dijo, si un hombre dice que ama el ministerio y se preocupa por cuánto va a ganar, la iglesia no debería aceptar que ese hombre sea su pastor. Porque el hombre que predica no es un hombre que debe estar preocupado por cuánto ganaría. Todo hombre que anhela el ministerio, buena cosa desea, está bien, perfecto, pero si hay algo que el hombre que anhela el ministerio debe recordar es que el ministerio no es una profesión donde va a ganar bien. Si un vulnerable en Venezuela gana menos de $2, es probable que este hombre va a tener que trabajar
bivocacionalmente para poder sostenerse. Y aún así debe estar contento. Eso es lo que está diciendo. Mis hermanos, Pablo nos enseña a nosotros que tanto la persecución como la prosperidad le mantienen el contentamiento. Él dice, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, yo, Pablo, he aprendido a contentarme. ¿Cuál es el otro contexto? Bueno, el contexto de la prosperidad. Bajo la prosperidad, Pablo también se alegra. Quizás tú digas, bueno, pero es muy fácil tenerlo todo y estar contento. No, hermanos, no es fácil. No es fácil tener mucho y estar contento, porque nuestros corazones se llenan de gloria, porque nosotros nos volvemos arrogantes y creemos que tenemos tanto que somos muy malos administradores. Cuando tenemos mucho, ¿qué hacemos? Derrochamos. Eso es lo que hacemos. ¿Acaso no te acuerdas de nosotros hace más de 20 años atrás? Hermano, hace unos cuantos años atrás los venezolanos, ¿cómo no vivíamos? Súper bien. Aquí venían la gente de afuera y disfrutaba. Aquí nosotros llegábamos y hacíamos cualquier cosa y generamos mucho dinero. En los periódicos, en físico, ahí se salían cuánto costaba un carro 0 kilómetros y tú podías ir a la agencia y comprarlo. No era difícil vivir así. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con cada uno de estos hombres que tenían dinero, que eran ricos, que tenían posesiones? Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos no supieron cómo administrar bien sus riquezas. Así que vivir bajo la prosperidad no es tan fácil para un cristiano. La abundancia, el estar saciado, el tener que comer, es decir, vivir con más de lo necesario no es tan sencillo. Para vivir en abundancia, ¿sabes qué se necesita? Sabiduría cristiana. Tú necesitas sabiduría de lo alto para poder vivir con mucho. Y de esta manera tu corazón y tu mente no se atrofie con la cantidad de dinero o posesiones que puedas tener. Pablo era un hombre que lo tenía todo, hermanos. Instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre que prácticamente estudió en la mejor universidad de su época, con los mejores profesores de su época. Y él mismo ha dicho que todo lo había dejado a un lado. ¿Por qué? Por aferrarse a Cristo. El capítulo 3 de esta epístola nos los recuerda a nosotros que él, así como ha sido alcanzado por Cristo, él procura también alcanzar aquello por lo cual Cristo lo había alcanzado. Es un hombre que tiene una meta fija y su meta es Cristo. Él contempla a Cristo en todo lo que hace. Por eso hay que recordar las declaraciones de él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Eso es lo que somos en Cristo. Podemos tener mucho, podemos tener poco, pero la realidad es que Cristo ha invadido el corazón de los suyos. Hermanos, la diferencia es Cristo. Fíjate lo que expresa el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Así debes tú también vivir. Es lo que Pablo te está mostrando a ti y a mí. El contentamiento de este hombre es Cristo. Su objetivo de vida es alcanzar aquello que Cristo le había dado. Su comprensión de su ciudadanía en lo alto hace posible que la esperanza en Él aumente. Soy ciudadano celestial.
no soy un romano. Imagínate este hombre en prisión recordando que bajo el yugo del César, él era un hombre de lo alto. Él era un hombre libre. Esa es la única forma de aprender a contentarnos en el Señor y acompañar a otros en la aflicción. La vida perfecta de Cristo también estuvo marcada por la humillación y exaltación. Capítulo 2 del libro de Filipenses nos lo recuerda. No se aferró ser igual a Dios. Tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Estando en la humillación de hombre, Él se humilló a sí mismo. No es que alguien lo humilló, no fue que alguien hizo eso. Él mismo se humilló. ¿Sabes hasta qué punto? Hasta el punto de muerte y muerte de cruz. Hasta la cruz se humilló Él. Otro pasaje, Pablo dice que Él con su pobreza nos hizo rico a nosotros. Es decir, la humillación de Cristo trajo esperanza a nuestra vida. Fue tentado en todo, conoció persecución, sufrió también, tenía hambre, escasez, sufrió las mismas calamidades que tú y yo, fue azotado antes de la cruz, fue a la cruz, fue traicionado, sus amigos le abandonaron. Hermanos, este hombre realmente nos recuerda a nosotros, Cristo nos recuerda a nosotros que Él, y solo Él, hace posible que las palabras de un hombre como Pablo sigan estando en vigencia entre nosotros hoy. Él es la fuente de nuestro gozo. Así que hemos visto de dónde proviene nuestro gozo, que es del Señor, pero también nosotros como creyentes podemos traer gozo a otros. Hemos visto también que nuestro gozo debe estar bajo cualquier contexto de la abundancia o de la escasez, porque Cristo es la diferencia. Ahora veamos nuestra última parte. Yo creo que aquí Pablo lo que hace es retomar el versículo 10 en el verso 14. Participa en los padecimientos de otros. Verso 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo le agradece a los hermanos de esta iglesia su disposición de acompañarle en sus padecimientos. Recuerda que una y otra vez él ha dicho, versículo 10, me gozo en el Señor. Versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en todo eso está Cristo como centro. Pero a pesar de que Cristo es la fuente de gozo de Pablo, en el verso 14 Pablo dice, gracias a ustedes hermanos, porque me han acompañado. Pablo es consciente que él no puede vivir solo, hermano. Y tú debes ser consciente que no puedes vivir solo. Tú como cristiano no puedes tratar de experimentar un gozo como este aislado de la comunión de tus hermanos. No puedes hacerlo. Necesitas de tus hermanos para poder completar esta clase de gozo. Recuerda lo que él dice, capítulo 2, completad mi gozo. Pablo desea que los hermanos completen el gozo de él. Y la forma en que podemos completar el gozo de otros es que nosotros participemos con ellos también en sus aflicciones. Un cristiano que se contenta en el Señor siempre acompañará a otros en la aflicción. Siempre entenderá que habrá personas necesitadas y vulnerables que va a tener que acompañarlos. Así que recuerda el argumento de este sermón. Aprende a contentarte en el Señor y acompañar a otros en su aflicción. Debes hacerlo. Recuerda que siempre hay personas necesitadas entre nosotros. No podemos cada uno de nosotros mantenernos en nuestra burbuja, en nuestra vida cómoda. El Señor nos sacará de eso, hermanos, para que puedas tú experimentar entonces la aflicción y otro pueda consolar tu corazón. Si tú no eres esa clase de personas que trata de consolar el corazón de las personas necesitadas en tu iglesia local, el Señor te llevará a ti, probablemente, por un valle de sombra de muerte, para que otros te acompañen a ti en medio de todo eso. La comunidad de gracia
siempre traerá esperanza en medio de la desgracia. Acompaña a las personas en la aflicción. El hacer bien a otros tiene que ver con la experiencia de la nueva vida. Hacer bien a otros y acompañar a otros tiene que ver con identificarte con Cristo. Hacer bien a otros, hermanos, es recibir por el techo de la casa a un enfermo que no puede caminar. Hacer bien a otros es dar vista a los ciegos. Hacer bien a otros es alimentar una gran multitud con unos simples 2 o 3 peces y panes. Hacer bien a otros es utiliza tus recursos que Dios te ha utilizado o te ha dado a ti. ¿Para qué? Para el beneficio de otros. Debes hacerlo. Debes hacerlo, hermano. Tus recursos no son tuyos, son del Señor. A veces nos jactamos y creemos que lo que tenemos es nuestro. No es nuestro, es de Él. Administralo bien y entrégaselo a otros. Vas a traer consuelo y vas a poder vivir de una manera correcta y digna. Vas a poder mostrar y exhibir el Evangelio realmente como es. Necesitamos huir, necesitamos correr, necesitamos... ¿Qué necesitamos? Lo único que necesitamos es vivir de esta manera. El doctor Lacueva dice lo siguiente con respecto a este pasaje. Una de las mayores tentaciones del creyente, de ese creyente devoto, es dedicarse tanto a Dios que no le queda tiempo para ocuparse del prójimo, incluso del prójimo más próximo, que es su esposa, esposo e hijos. Creo que tiene una gran verdad. Tratamos de ser tan espirituales, tan supercreyentes, que hoy es preferible leerme una confesión, grabármela completa y comenzar a leer credos antes de tener tiempo de hacerle el bien a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos. Hoy, hermanos, hoy tenemos tiempo para reunirnos en un grupo pequeño y compartir 1 hora en un grupo pequeño con una clase quizás de tranchines, de amigos o de cualquier otro buen libro antes de sentarme a hablar con mi esposa, mi esposo y mis hijos. Hacer bien a otro, acompañar a otros en tus aflicciones, tiene que ver con el prójimo más cercano. Y el prójimo más cercano de cada uno de nosotros es aquello con los cuales habitamos. No, hoy preferimos ser más misericordiosos con los de afuera. Hoy queremos más generosidad y más benevolencia con los de afuera antes que los de adentro. ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿Cómo te recordará tu familia? ¿Cómo te recordarán tus amigos? ¿Cómo te recordará esta gente que estuvo a tu lado más tiempo de aquellos a los que tanto bien le hiciste? Te recordarán como un buen hijo, como una buena madre, como un buen compañero, como un buen hermano en la fe. ¿Cómo te recordarán? Y Pablo te dice, versículo 14, que ellos habían hecho bien en compartir con él su aflicción. Comparte con tu cónyuge sus pecados, sus problemas y sus necesidades. Comparte con tus hijos lo mismo. Ellos te lo agradecerán. Ellos valorarán eso, hermano. Quisiera terminar con 3 resoluciones. Primero, hermanos, recuerda acompañar a otros en su aflicción para que seas un instrumento de gozo en las manos de Dios. Recuerda acompañar a otras personas cuando sufren. Y te tengo que decir algo, la persona que está a tu lado es una persona que está sufriendo a pesar de que te diga que no sufre. Para sufrir no necesitas llorar, ni necesita decirte a ti que estás necesitado. Todos nosotros necesitamos de otros, todos. Lo que sucede es que algunos lo expresamos de una manera visible y otros no lo hacemos, pero todas las personas están necesitadas. Amigo, no olvides que el gozo en la aflicción se origina en Dios. Es imposible que puedas gozarte en un momento de calamidad, de angustia, de depresión, de ansiedad, si tu fuente no es Dios. Sin Él no podrás aprender a contentarte. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13, que todo lo puede en Cristo que le fortalece. No es su fuerza
ni sus convicciones es en Cristo. Tú necesitas de Cristo para poder experimentar esta clase de gozo. Niños, recuerden ayudar a otros niños con los que ustedes puedan compartir en la semana. Quizás algunos de ellos sufren porque sus padres aún no han llegado al país. Quizás algunos sufren porque sus abuelos o familiares han partido, han muerto. Pero recuerda que tú también puedes ser una fuente de alegría para tu compañero, para que él tenga paz en su corazón y así también puedas dirigirlo a Cristo y al Evangelio en medio de su dolor. Quisiera concluir recordando que aprender a contentarnos en el Señor y acompañar a otros en la aflicción debe ser una cultura que se viva y que se comience a propagar en nuestras iglesias locales en nuestro tiempo. Así que oremos y que sea el Señor que pueda ayudarnos a nosotros a vivir de esta manera. Amado Dios, te damos a ti las gracias. Nos recuerdas a nosotros que a pesar de cómo nos fue en la semana, de cómo nos ha ido en lo que va de año, de los problemas que hemos estado afrontando, por las necesidades que estamos pasando, hay un Dios que puede traer esa tranquilidad y esa paz a nuestros corazones. Poder recordar que vienes muy pronto por nosotros, que tu venida está cerca. Esto puede traer consuelo y esperanza a la vida de los tuyos. Permite también que al contar con este gozo, también podamos ver cómo acompañar a nuestros hermanos, vecinos, compañeros en medio de su dolor, para conducirlos al Evangelio, para conducirlos a Cristo, para que ellos puedan tener esa tranquilidad en ti, Señor, para que ellos también puedan ser ayudados por medio de los tuyos. Amén.